Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 9. Capítulo 39. Las señoritas Dashwood llevaban ya bastante más de 2 meses en la ciudad, y Marian ya no podía posponer más el día de vuelta. Suspiraba por el aire, la libertad, el sosiego del campo, y pensaba que, si en algún lugar podía recobrar la paz, solo podía ser en Barton. Elinor no deseaba menos marcharse, y si no estaba tan empeñada en hacerlo inmediatamente era por su conciencia de las dificultades de un viaje tan largo, las mismas que Marian no alcanzaba a reconocer. Empezó, de todos modos, a darle vueltas seriamente a la idea, y le había hablado ya de sus deseos a su gentil anfitriona, la cual, con toda la elocuencia de su buena voluntad, se opuso a ellos. Se propuso entonces un plan que parecía ser, a pesar de retrasar aún más unas cuantas semanas su regreso al hogar, el más deseable entre los posibles. Los Palmer iban a volver a Cleveland hacia fines de marzo, para Semana Santa, y la señora Jennings, junto con sus 2 amigas, había recibido una muy cariñosa invitación de Charlotte para acompañarlos. Esta invitación, por sí misma, no habría bastado para seducir al cumplido carácter de la señorita Dashwood, pero el señor Palmer en persona se lo encareció con tanta y tan auténtica cortesía que, recordando además cuánto había mejorado sus modales desde que se hizo pública la infelicidad de Marian, se dejó convencer y aceptó de buen grado. Cuando le dijo a Marian lo que había hecho, sin embargo, su primera reacción no fue de muy buen augurio. «¡Cleveland!», exclamó muy agitada. «¡No! Yo no puedo ir a Cleveland». «Olvidas», dijo Elinor en tono afable, «que la casa no está situada, que no está en la vecindad de...» «Pero está en Somersetshire. Yo no puedo ir a Somersetshire. A Somersetshire, a donde tenía esperanzas de ir cuando...» «No, Elinor, no puedes pedirme que vaya». Elinor no quiso discutir la conveniencia de dominar tales sentimientos, simplemente se esforzó en contrarrestarlos apelando a otros, y, así, presentó la ocasión como una medida que dispondría las condiciones para la hora de volver junto a su querida madre, a quien tantas ganas tenía de ver, por unos medios más cómodos y deseables que los que cualquier otro plan podía proporcionar, y quizá sin mayor demora. Desde Cleveland, que estaba a unas pocas millas de Bristol, y a pesar de que el viaje era largo, no se tardaba más de un día en llegar a Barton, y el criado de su madre podía ir sin dificultad a buscarlas, y, dado que no había ninguna posibilidad de que estuvieran en Cleveland más de una semana, quizá estuvieran en casa en poco más de 3. El amor de Marian por su madre era sincero, y por eso hubo de vencer, sin grandes impedimentos, los males que su imaginación había hecho brotar. Tampoco le pesaba a la señora Jennings la compañía de sus huéspedes, que con toda resolución las instó a volver de nuevo con ella una vez dejaran Cleveland. Elinor agradeció el gesto, pero no pudo alterar sus planes. Y, habiendo obtenido el pronto beneplácito de su madre, todas las disposiciones para el regreso fueron establecidas con el máximo rigor. Y Marian encontró cierto alivio en contar las horas que aún habría de pasar lejos de Barton. «¡Ah, coronel! No sé qué haremos usted y yo sin las señoritas Dashwood». Así lo recibió la señora Jennings en la primera visita que les hizo después de haberse convenido su marcha. «Están decididas a volver a Barton sin remedio cuando dejen la casa de los Palmer. Y yo... qué tristeza me espera cuando vuelva. Dios mío, estaremos aquí mirándonos el uno al otro como 2 gatos aburridos». Quizá la señora Jennings albergara la esperanza, con esta enérgica plasmación de su hastiada vida futura, de incitar al coronel a hacer aquella proposición que quizá le diera a él la ocasión de librarse de compartir ese hastío.
Si fue así, tuvo en poco tiempo motivos para pensar que había logrado su propósito, pues en un momento en que Elinor se acercó a la ventana para tomar las medidas de una forma más exacta de un grabado que tenía intención de copiar para su amiga, el coronel la siguió con expresión particularmente interesada, y estuvo allí charlando con ella un buen rato. Tampoco el efecto de sus palabras sobre la joven pudo escapar a la observación de la señora Jennings, pues aunque era demasiado digna para escuchar y hasta se había cambiado de sitio a propósito para no oír y tomado asiento al lado del piano en el que Marian ejecutaba una pieza, no pudo dejar de ver que Elinor mudaba de color, atendía con agitación y estaba, en fin, demasiado absorta por lo que él decía para reparar en lo que hacía ella. Para mayor confirmación de sus esperanzas, en un intervalo entre estudios de Marian, llegaron a sus oídos, sin que nada pudiera evitarlo, algunas palabras del coronel que parecían dar a entender alguna disculpa por el mal estado de su casa. Después de esto no cupo ya la menor duda. La señora Jennings, de hecho, no entendía por qué creía necesario el coronel pedir disculpas, pero supuso que era cosa del ceremonial. No fue capaz de interpretar la respuesta de Elinor, pero juzgó por el movimiento de sus labios que ella no veía en eso una verdadera pega. Y la señora Jennings la alabó interiormente por ser así de sincera. Siguieron hablando unos minutos más sin que pudiera cazar palabra, y entonces otra afortunada pausa en la interpretación de Marian le deparó esta frase del coronel, pronunciada con toda serenidad. «No creo, al menos, que pueda celebrarse muy pronto». Atónita y conmocionada por un lenguaje tan impropio del amor, a punto estuvo de exclamar «¡Ay, señor! ¿Para qué tanto retraso?». Pero, conteniendo su deseo, se limitó a admirarse en silencio. ¡Qué raro! ¿Para qué querrá esperar a ser más viejo? Esta demora por parte del coronel no parecía, pese a todo, ofender o humillar en absoluto a su bella compañera, pues cuando poco después dieron por terminada la plática y se separaron en direcciones distintas, la señora Jennings oyó muy claramente a Elinor, con una voz que expresaba que sentía lo que decía, exclamar «Nunca dejaré de estar en deuda con usted». A la señora Jennings le satisfizo mucho esta muestra de gratitud, y lo único que no acabó de comprender, después de oír tales palabras, fue que el coronel pudiera marcharse inmediatamente con tanta sangre fría, y sin responder ni una palabra a la muchacha. Nunca habría esperado de su viejo amigo tanta apatía como pretendiente. Lo que en realidad se dijeron Elinor y el coronel fue lo que sigue. «He sabido», empezó él con gran condolencia, «cuán injustamente ha sido su amigo el señor Ferrars tratado por su familia, pues, si estoy en lo cierto, se le ha repudiado por perseverar en un compromiso con una joven con grandes virtudes. ¿Me han informado bien? ¿Eso es lo que ha ocurrido?» Elinor asintió. «La crueldad, la injusta crueldad», continuó con pasión, de querer separar a dos jóvenes unidos desde hace tiempo, es terrible. La señora Ferrars no sabe lo que hace. No sabe a dónde puede llevar todo esto a su hijo. He visto al señor Ferrars 2 o 3 veces en Harley Street y me ha parecido muy agradable. No es un joven con el que uno pueda tratar intimidad en poco tiempo, pero le conozco lo suficiente para desearle felicidad en virtud de cuanto he visto, y con mayor motivo sabiendo que es amigo suyo. Tengo entendido que quiere ordenarse. Si tuviera usted la amabilidad, podría decirle que el beneficio de Delaford, que acaba de quedar vacante, según he sabido por el correo de hoy, es suyo, siempre y cuando lo crea digno de él, aunque eso, en las desafortunadas circunstancias en que ahora se halla, quizás sea absurdo dudarlo. Lo único que lamento es que no sea un beneficio de mayor valor. Es una rectoría, pero pequeña. Su último ocupante creo que no ingresaba más de 200 libras anuales y, aunque opino que es una cantidad que puede mejorarse, me temo que no hasta el punto de convertirse en una renta demasiado holgada. Me es, sin embargo, en las actuales condiciones, muy grato ofrecérsela. Dígaselo así, si me hace el favor. La perplejidad del Elinor ante esta mediación difícilmente habría sido mayor ni aunque el coronel le hubiera estado pidiendo de verdad su mano. La asignación que tan solo 2 días antes había creído imposible era ya un hecho que permitiría a Edward casarse, y ella, entre todas las personas del mundo, había sido la elegida para comunicárselo. Sus emociones eran las que la señora Jennings le había atribuido,
pero la causa era muy distinta. Pero fueran cuales fueran los pequeños sentimientos menos puros, menos complacientes, que participaban de esas emociones, apreció y agradeció vivamente la general benevolencia y el especial sentimiento de amistad que habían empujado al coronel a obrar así, y de este modo, con gran afecto, se lo expresó. Mostró sinceramente su gratitud, se refirió a los principios y al carácter de Edward con las elogiosas palabras que sabía que él se merecía y prometió desempeñar la mediación de buena gana si era deseo del coronel dejar en manos de otra persona tan grato cometido. Pero no dejó de pensar, al mismo tiempo, que nadie podía desempeñarlo tan bien como él. Era, en definitiva, una misión de la que, en su escaso deseo de violentar a Edward por recibir un favor de ella, se habría deshecho con sumo placer. Pero el coronel Brandon, inspirado por motivos de igual delicadeza, al renunciar él mismo, parecía incluso querer hasta tal punto que fuese ella la mediadora que por ningún concepto quiso Elinor oponer gran resistencia. Según sus noticias, Edward no había salido aún de la ciudad y por fortuna conocía su paradero gracias a la señorita Steele. Podía, por lo tanto, encargarse de informarle aquel mismo día. En cuanto los pormenores quedaron establecidos, el coronel empezó a decir que a él le venía muy bien asegurarse la vecindad de un hombre tan respetable y simpático, y fue entonces cuando mencionó lastimeramente que la casa era pequeña y vulgar, un mal al que Elinor, como bien supuso la señora Jennings, había restado importancia, al menos en lo tocante a las dimensiones aludidas. Que la casa sea pequeña, dijo, no me parece cosa grave, porque estará en concordancia con sus ingresos y con su familia. Al oír esto, el coronel quedó muy sorprendido al darse cuenta de que ella estaba pensando en la boda del señor Ferrars como la directa consecuencia del ofrecimiento, pues no le parecía posible que el beneficio de Delaford pudiera proporcionar una renta de la que nadie que llevara su forma de vida pudiera aventurarse a depender, y así lo expresó. Esta pequeña rectoría apenas es suficiente para la comodidad del señor Ferrars, siendo soltero. No da para casarse. Lamento decir que mi patrocinio no puede extenderse más allá, como se extiende mi interés. Sin embargo, si alguna vez, por lo que fuere, impensadamente, pudiera prestarle algún otro servicio, tendría que haber cambiado mucho mi opinión de él para no ayudarle entonces como en estos momentos sinceramente desearía. En realidad, creo que de poco le servirá mi ofrecimiento, porque con él muy poco puedo contribuir a la que seguramente es su principal condición, su única condición para ser feliz. Su matrimonio habrá de ser todavía un bien lejano. No creo, al menos, que pueda celebrarse muy pronto. Esta fue la frase que, malinterpretada, hirió tan justamente los delicados sentimientos de la señora Jennings, pero tras esta narración de lo que pasó realmente entre Elinor y el coronel Brandon mientras estaban junto a la ventana, la gratitud que ésta expresó al despedirse quizá parezca, en general, no menos razonablemente motivada, no menos correctamente expresada, que si hubiera nacido de una proposición de matrimonio. Capítulo 40. «Vaya, señorita Dashwood», dijo la señora Jennings con una sonrisa perspicaz en cuanto el caballero se retiró. «No le voy a preguntar qué le ha estado diciendo el coronel, pues aunque he intentado, por mi honor, no escuchar, no he podido dejar de oír ciertas cosas, y esto me ha bastado para hacerme una idea de lo ocurrido, y le prometo que nunca en mi vida he estado más contenta, y sinceramente me congratulo de que así sea». «Muchas gracias, señora», respondió Elinor. «Es para mí una gran satisfacción y aprecio muy sensiblemente la bondad del coronel Brandon. Pocos hombres habrían obrado como lo ha hecho él. Hay pocas personas con un corazón tan grande. Estoy aturdida como jamás lo he estado en la vida». «Por Dios, querida, qué modesta es usted. Yo no estoy nada aturdida, porque últimamente he pensado muchas veces que nada era más probable». «Usted juzgaba conociendo la habitual buena voluntad del coronel, pero no es posible que pudiera prever que la oportunidad se presentaría tan pronto». «¿La oportunidad?», repitió la señora Jennings. «Oh, una vez un hombre ha tomado su decisión respecto a una cosa así, de un modo u otro no tarda mucho en encontrar la oportunidad. En fin, querida, vuelvo a felicitarla, y si tiene que haber en el mundo una pareja feliz, creo que pronto sabré dónde encontrarla». «Supongo que en Delaford, ¿verdad?», dijo Elinor con una débil sonrisa. «Claro, querida, allí iré. Y en cuanto a que la casa es pequeña, no sé en qué estaría pensando el coronel, porque está la mar de bien».
Decía que necesitaba algunas reformas. Bueno, ¿y quién tiene la culpa de eso? ¿Por qué no la reforma? ¿Quién lo va a hacer si no lo hace él? En este momento fueron interrumpidas por la llegada del criado, que les anunció que el coche esperaba en la puerta, y la señora Jennings, preparándose para salir de inmediato, dijo: «Ay, querida, me voy a tener que ir dejando esta charla a la mitad. De todos modos, podemos acabarla esta noche, cuando estemos solas. No le pido que me acompañe, porque estoy segura de que tiene la cabeza llena de cosas que se lo impiden. Además, tiene usted que ir a contárselo todo a su hermana». «Sin duda, señora, se lo contaré a Marian, pero de momento no me gustaría que lo supiera nadie más». «Oh, como quiera», dijo la señora Jennings bastante contrariada. «Entonces preferirá que no se lo cuente a Lucy. Precisamente hoy pensaba acercarme a Holborn». «No, señora, si me hace el favor, ni siquiera Lucy. Un retraso de un día no tendrá mucha importancia, y hasta que no haya escrito al señor Ferrars, creo que nadie más debería saberlo. Ahora mismo le escribiré. No hay que perder tiempo, porque evidentemente su ordenación requerirá resolver muchos asuntos». Estas palabras desconcertaron extraordinariamente, en un primer momento, a la señora Jennings. No pudo entender de buenas a primeras por qué había que escribir con tanta urgencia al señor Ferrars. Sin embargo, unos instantes de reflexión alumbraron una idea muy afortunada, y entonces exclamó: «Ah, ya la entiendo. Va a ser el señor Ferrars. Bueno, tanto mejor para él. Entonces tiene que darse prisa si quiere ordenarse. Y me alegro de saber que las cosas están tan adelantadas entre ustedes. Pero, querida, ¿no está eso un poco fuera de lugar? ¿No debería escribirle el coronel personalmente? Él es el más indicado». Elinor no comprendió de todo el principio de la reflexión de la señora Jennings, pero tampoco pensó que valiera la pena indagar, y por eso solo contestó a su conclusión: «El coronel Brandon es un hombre tan delicado que prefiere que sea otra persona quien anuncie sus intenciones al señor Ferrars». «¿Y así se ve obligada a hacerlo usted? Bueno, vaya forma rara de ser delicado. En fin, no la molesto más», dijo, cuando vio que Elinor se disponía para escribir la carta. «Usted sabrá mejor lo que le conviene. Adiós, querida. No había recibido mejores noticias desde que Charlotte dio a luz». Y así se marchó, pero en un momento volvió a aparecer. «Se me acaba de ocurrir una idea, querida, sobre la hermana de Betty. Me haría muy feliz colocarla con tan buena ama, pero la verdad es que no sé si servirá para doncella de cámara. Es una sirvienta excelente y muy buena con la aguja. En fin, ya tendrá usted tiempo para pensarlo». «Muy bien, señora», repuso Elinor, sin prestar mucha atención a sus palabras y con más ganas de estar sola que de captar su sentido. Su única preocupación era ahora cómo empezar, cómo expresarse en la nota que iba a escribir a Edward. Sus peculiares relaciones hacían difícil lo que para cualquier otra persona habría sido lo más fácil del mundo. Pero mientras temía por igual decir demasiado que demasiado poco, en actitud pensativa, con el papel delante y la pluma en la mano, la entrada de Edward en persona la interrumpió. Había venido a dejar su tarjeta de despedida y acababa de encontrarse en la puerta a la señora Jennings, a punto de subir al carruaje, y ella, después de excusarse por no volver a entrar con él, le instó a pasar diciendo que la señorita Dashwood quería hablarle de algo muy especial. En medio de su perplejidad, Elinor estaba diciéndose que al fin y al cabo, por difícil que fuera dar con el tono que más convenía a la carta, al menos prefería eso a comunicar la información de palabra. Fue entonces cuando, para obligarla a un esfuerzo indecible, irrumpió su visitante. La súbita aparición produjo un desconcierto y una confusión muy grandes. No había visto a Edward desde que se hizo público su compromiso y, por consiguiente, desde que él se enteró de que ella lo conocía, lo cual, recordando las cosas que había pensado y las que ahora tenía que decirle, hizo que se sintiera particularmente incómoda durante algunos minutos. También a él se le veía muy afectado, y la situación, allí juntos los dos, prometía ser de lo más violenta. Edward no era capaz de recordar si al entrar le había pedido disculpas por su intrusión, pero, decidido a curarse en salud, presentó sus excusas, tras tomar asiento, tan pronto como estuvo en condiciones de expresarse. «La señora Jennings me ha dicho», manifestó, «que quería usted hablar conmigo, o al menos eso fue lo que entendí. Si no, no la habría interrumpido de esta manera. Pero al mismo tiempo habría lamentado mucho irme de Londres sin verlas a usted y a su hermana, tanto más porque lo más probable es que por algún tiempo no creo que tenga el honor de volver a verlas pronto. Mañana salgo para Oxford». «No crea que le hubiéramos dejado partir»,
dijo Elinor, sobreponiéndose y dispuesta a acabar cuanto antes con lo que tanto temía, sin expresarle nuestra más sincera enhorabuena, ni aun en el caso de no haber podido hacerlo de palabra. La señora Jennings decía la verdad. Tengo algo importante que comunicarle, que en estos momentos me disponía a escribir. Se me ha reservado un feliz cometido. La respiración se le aceleró. El coronel Brandon, que acaba de irse no hará más de 10 minutos, me ha encomendado decirle que, conociendo sus intenciones de ordenarse, se alegra de poder poner a su disposición el beneficio de Delaford, que acaba de quedar vacante y que solo lamenta que no sea de mayor valor. Permítame felicitarle por tener un amigo tan noble y generoso, y a quien me uno al desear que el beneficio de unas 200 libras anuales fuera más importante y que pudiera permitirle, pudiera ser algo más que un destino provisional para usted, que pudiera, en fin, responder a todas sus expectativas de felicidad. Lo que sintió Edward, como él mismo no pudo expresarlo, no puede esperarse que otra persona lo exprese por él. Pareció todo lo atónito que una información tan impensada, tan inesperada, podía hacerle parecer, pero lo único que dijo fueron estas 3 palabras. «¿El coronel Brandon?» «Sí», continuó Elinor, cobrando nuevos ánimos ahora que lo peor había pasado. «El coronel Brandon quiere con ello testimoniarle su condolencia por los últimos acontecimientos, por la cruel situación en la que le ha puesto la injustificable reacción de su familia. Una condolencia que sin duda Marian, yo misma y todos sus amigos compartimos, y también como prueba del alto concepto que se ha formado de su manera de ser y de que secunda su actitud en las presentes circunstancias. El coronel Brandon me ofrece un beneficio. ¿Es posible? Su parentela, con su falta de amabilidad, le ha hecho perder la esperanza de hallar en otras partes pruebas de amistad. No, contestó Edward con una súbita conciencia, no de hallarlas en usted, pues no puedo pasar por alto que es a usted, a su bondad, a quien se lo debo todo, mis sentimientos. Los expresaría si pudiera, pero como usted sabe bien, yo no soy orador. Está muy equivocado. Le aseguro que todo se lo debe únicamente, o al menos casi únicamente, a sus propios méritos y al aprecio en que los tiene el coronel Brandon. Yo no he tenido nada que ver, ni siquiera sabía, hasta que me comunicó su plan, que el beneficio estaba libre, ni se me había ocurrido que él pudiera tener un beneficio que ofrecer. Como amigo mío de mi familia, quizá se lo conceda con mayor empeño, y de hecho sé que es así, pero le doy mi palabra de que nada debe a mi propia diligencia. En honor a la verdad tuvo Elinor que reconocer que había desempeñado su pequeña parte en la empresa, pero tenía al mismo tiempo tan pocas ganas de aparecer como la benefactora de Edward que al reconocerlo no lo hizo sin vacilar, lo cual contribuyó probablemente a imprimir en el pensamiento de Edward una sospecha de reciente formación. Durante unos momentos, después de que Elinor terminara de hablar, estuvo abstraído, pero finalmente, y como si estuviera haciendo un gran esfuerzo, dijo: «El coronel Brandon parece hombre de gran valía y respetabilidad. Estas han sido siempre mis noticias, y sé que su hermano, señorita, le aprecia enormemente. Es innegable que es un hombre sensato y tiene los modales de un perfecto caballero». «Y a mí no me cabe duda», repuso Elinor, «de que, con el tiempo, descubrirá usted que es tal y como ha oído decir, y ya que van a ser vecinos tan próximos, pues supongo que la rectoría está muy cerca de la mansión, es especialmente importante que lo crea así». Edward no contestó, pero cuando ella volvió la cara, la miró de un modo tan serio, tan grave, tan poco alegre, que parecía decir que quizá, desde aquel preciso instante, hubiera preferido que la distancia entre la rectoría y la mansión fuese mucho mayor. Poco después, levantándose de la silla, dijo: «Tengo entendido que el coronel se aloja en St. James Street». Elinor le dijo el número de la casa. «Entonces debo darme prisa porque quiero agradecerle a él lo que no se me permitirá agradecerle a usted. Quiero que sepa que gracias a él soy un hombre muy extraordinariamente feliz». Elinor no intentó detenerle. En la despedida le expresó con toda firmeza sus deseos infinitos de que fuera feliz en cualquier nueva situación que pudiera deparársele, y él, más que tener facultad de expresarlas, hizo un intento de devolverle estas muestras de bondad. «Cuando vuelva a verle», se dijo Elinor en cuanto oyó cerrarse la puerta,
Será el marido de Lucy. Y con este feliz augurio se puso a reconsiderar lo pasado, a recordar lo dicho y a intentar comprender los sentimientos de Edward y, naturalmente, a pensar en sí misma sin la menor satisfacción. Cuando volvió la señora Jennings, aunque venía de visitar a gente a la que Elinor no conocía y de la que, por eso mismo, tenía muchas cosas que contarle, sus pensamientos estaban tan absorbidos por el gran secreto que obraba en su poder, mucho más que por cualquier otra cosa, que, en cuanto apareció Elinor, volvió a referirse al asunto. «Y bien, querida», exclamó, «le he mandado a su hombre. Hice bien, ¿verdad? Supongo que no le habrá sido muy difícil. No le habrá tenido que obligar a aceptar su proposición, ¿verdad?» «No, señora, no cabía esperar lo contrario. En fin, ¿cuándo estará listo? Porque parece que todo depende de eso». «Conozco tan poco, en realidad», dijo Elinor, «esta clase de trámites que apenas imagino el tiempo o los preparativos que se necesitan, pero supongo que en 2 o 3 meses estará ya ordenado». «¿2 o 3 meses?» prorrumpió la señora Jennings. «¡Ay, señor, con qué tranquilidad lo dice! Y que el coronel sea capaz de esperar 2 o 3 meses. ¡Que Dios nos asista! Yo, se lo prometo, no tendría paciencia. Y, aunque a todos nos gustaría tener un detalle con el pobre señor Ferrars, no creo que valga la pena esperar 2 o 3 meses por su culpa. Seguro que se puede encontrar a otro que sirva igual de bien, alguien que ya esté ordenado». «Pero, señora», dijo Elinor, ¿en qué está usted pensando? Pero si el coronel Brandon lo único que pretende es ayudar al señor Ferrars». «Dios la bendiga, querida. Espero que no trate usted de hacerme creer que el coronel se casa con usted solo para poder darle 10 guineas al señor Ferrars». Después de esto el engaño no podía continuar, y siguió una inmediata explicación que les proporcionó a ambas unos momentos de considerable diversión, sin pérdida material de felicidad para ninguna de ellas, pues la señora Jennings solo cambió una forma de alegría por otra, y todo sin perder la esperanza de alegrarse también por la primera causa. «Sí, que es pequeña la rectoría», dijo, una vez cesó la ebullición de su sorpresa y regocijo iniciales, «y muy probablemente necesita reformas, pero oír cómo creí disculparse a un hombre por una casa que tiene, por lo que yo sé, 5 salas de estar en la planta baja y en la que, según lo que me dijo el guardés, hay sitio para 15 camas. Y por no hablar de usted, acostumbrada a vivir en la casita de Barton. Me parecía totalmente ridículo. Pero, querida, debemos insinuarle al coronel que debe hacer algo con la rectoría y convertirla en un sitio cómodo antes de que Lucy se traslade». «El coronel, no obstante, no parece ser de la opinión de que la rectoría sea sitio suficiente para vivir si se casan». «El coronel es un tiquismiquis, querida, porque tiene 2.000 libras de renta. Se cree que nadie puede casarse con menos. Le doy mi palabra de que, si estoy viva, antes del día de San Miguel, iré de visita a la rectoría de Delaford, y de que no iré si Lucy no está allí». Elinor también creía probable que ellos no fueran a esperar más. Capítulo 41. Edward, después de haber ido a expresar su gratitud al coronel Brandon, se dirigió, con su felicidad a cuestas, a casa de Lucy, y, cuando pisó Bartlett's Building, lo hizo en tal estado de inmoderación que era joven. Al día siguiente, al recibir de nuevo a la señora Jennings y su enhorabuena, estuve en condiciones de asegurar que nunca le había visto tan entusiasmado. De la felicidad de ella y de su propio entusiasmo no cabía la menor duda. Y de todo corazón se unió a las esperanzas manifestadas por la señora Jennings de encontrarse todos cómodamente instalados en la rectoría de Delaford antes del día de San Miguel. Tanto deseaba al mismo tiempo adelantarse a Edward y atribuirle ella a Elinor los méritos que él sin duda le atribuiría, que valoró su amistad con las más agradecidas y vehementes palabras, no vaciló en reconocer la deuda que habían contraído con ella, y declaró sin pudor que ningún esfuerzo, presente o futuro, hecho por la señorita Dashwood en nombre de ambos podía sorprenderle, ya que la creía capaz de hacer cualquier cosa por aquellos a quienes apreciaba. Y en cuanto al coronel Brandon, no solo estaba dispuesta a rendirle culto como a un santo, sino que además deseaba ciegamente que así se le tratara en todos los aspectos terrenales y que las contribuciones que recibía se incrementasen al máximo. Y para sí misma había resuelto valerse, una vez en Delaford y siempre que pudiera, de sus criados, de su coche, de sus vacas y de sus gallinas.
Hacía ya más de una semana de la visita de John Dashwood a Berkeley Street y, visto que desde entonces no habían tenido nuevas sobre la indisposición de su mujer, excepto de oídas, Elinor empezó a considerar la necesidad de ir a visitarla. Esta obligación, sin embargo, no solo se oponía a sus deseos, sino que no contaba con el apoyo de ninguna de sus compañeras. Marian, no contenta con negarse tajantemente a hacerlo, trató con insistencia de convencer a su hermana para que no fuera. Y a la señora Jennings, aunque siempre ponía el coche a disposición de Elinor, tanto le disgustaba a la señora de John Dashwood que ni siquiera la curiosidad de ver qué cara ponía después de los últimos acontecimientos, ni el fuerte deseo de afrentarla tomando partido por Edward, pudieron vencer su repugnancia a hallarse en su presencia otra vez. Por consiguiente, Elinor salió sola a cumplir una visita que nadie podía tener menos ganas de cumplir, y corrió el riesgo de un tete-a-tete con una mujer que ninguna de las demás podía tener más razones para detestar. La señora de John Dashwood no estaba visible, pero antes de que el coche diese la vuelta, su marido salió de la casa por casualidad. Pareció muy contento de encontrarse con Elinor. Le dijo que justo en aquel momento se dirigía a Berkeley Street y, asegurándole que Fanny tendría un gran placer en recibirla, la invitó a pasar. Subieron las escaleras hasta llegar al salón. Allí no había nadie. «Fanny está en sus habitaciones», dijo John Dashwood. «Voy a verla ahora mismo. Estoy seguro de que no tendrá el menor inconveniente en atenderte. De hecho, no puede tener ninguno, especialmente ahora. Y después de todo, Marian y tú siempre fuisteis sus favoritas. Pero, ¿por qué no ha venido Marian?» Elinor la disculpó como pudo. «No lamento que hayas venido sola», replicó él, «porque tengo mucho que decirte. Este beneficio del coronel Brandon... ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que se lo ha dado a Edward? Ayer oí decirlo casualmente e iba a ir a verte para informarme». «Es totalmente cierto. El coronel Brandon le ha concedido a Edward el beneficio de Delaford». «¿De veras? Vaya, es increíble. Y no se conocen, y ni siquiera están emparentados. Y con lo que valen esos beneficios hoy en día. ¿Cuánto valía este?» Nota del traductor. Era derecho de los terratenientes, en su calidad de propietarios, asignar a sus propios candidatos las parroquias que pertenecían a sus tierras. Podían también, cuando por razones de vejez o enfermedad del titular se previera una próxima vacante, negociar la venta de su sucesión. Dicho esto, continuamos. Unas 200 libras anuales. Muy bien. Y para el próximo aspirante a un beneficio de este valor, dando por supuesto que el último ocupante era viejo y estaba enfermo, y que era probable que lo dejara libre pronto, habría podido conseguir, yo diría que 400 libras. Pero, ¿cómo no se le ocurrió resolver la cuestión antes de que muriera el antiguo rector? De hecho, ahora sería demasiado tarde para venderlo, pero un hombre tan juicioso como el coronel Brandon, no sé cómo ha podido ser tan poco precavido en un asunto por el que es cosa tan común, tan natural preocuparse. En fin, me consta que la naturaleza humana casi siempre está llena de grandes contradicciones. Pensándolo bien, supongo que de lo que se trata, probablemente, es de que Edward se haga cargo del beneficio solo hasta que la persona a quien el coronel ha vendido realmente la titularidad tenga la edad suficiente para ocupar el puesto. Sí, eso es lo que ha ocurrido, sin lugar a dudas. Elinor le contradijo, sin embargo, muy rotundamente, y al contarle que ella misma había sido la encargada de comunicárselo a Edward y que por eso era imposible que no conociera las condiciones del ofrecimiento, le obligó a acatar su autoridad. «Esto sí que es increíble», exclamó su hermano después de oírla. «Pero, ¿qué razones ha podido tener el coronel?» «Una muy sencilla. Ayudar al señor Ferrars». Vaya. No sé lo que será el coronel Brandon, pero Edward es un hombre afortunado. No le digas nada a Fanny, por favor, porque aunque yo ya se lo he hecho saber, y lo lleva extraordinariamente bien, no le gustará que se comente demasiado. En este punto a Elinor no le fue fácil callarse y no decir que creía que Fanny bien podía llevar con compostura una adquisición de riqueza de su hermano que no podía emprovecerla de ninguna manera, ni a ella ni a su hijo. «La señora Ferrars», añadió el señor Dashwood, bajando la voz al tono que merecía un tema de tal envergadura, «de momento no sabe nada, y creo que será lo mejor ocultárselo mientras podamos. Me temo que habrá de enterarse de todo cuando el matrimonio se celebre». «Pero, ¿a qué tanta precaución?
No tenemos por qué suponer que la señora Ferrars pueda alegrarse en lo más mínimo de saber que su hijo tiene dinero suficiente para vivir, porque de eso no puede cabernos la menor duda. Y después de lo que acaba de hacer, ¿qué clase de sentimientos podemos esperar de ella? Ha terminado con su hijo, lo ha expulsado de su hogar para siempre, y ha obligado a todos aquellos sobre quienes podía ejercer alguna influencia a hacer lo mismo. Seguramente, después de esto, no pretenderá que alguien la crea capaz de estar triste o alegre por alguna razón. ¿Qué le importa a ella lo que vaya a ser de él? No iba a ser tan débil para arruinar el bienestar de un hijo y seguir al mismo tiempo preocupándose como una madre. «Ah, Elinor», dijo John, «tu razonamiento es muy bueno, pero su fundamento no tiene en cuenta la naturaleza humana. Cuando la desgraciada alianza de Edward se consume, es cosa segura que su madre empezará a actuar como si nunca lo hubiese repudiado. Y por esta razón hay que ocultarle tanto como sea posible toda circunstancia que pueda acelerar el horrible acontecimiento. La señora Ferrars no puede olvidar que Edward es hijo suyo». «Me sorprendes. Yo diría que en estos momentos prácticamente se le ha borrado de la memoria». «¡Qué equivocada estás! La señora Ferrars es una de las madres más amorosas del mundo». Elinor guardó silencio. «Ahora estamos pensando», dijo el señor Dashwood tras una breve pausa, «en que sea Robert quien se case con la señorita Morton». Elinor, sonriendo ante el tono de gravedad y capital importancia de su hermano, contestó con calma: «Ella, supongo, no puede elegir». «¿Elegir? ¿Qué estás diciendo?» «Digo solo que, por tu manera de hablar, supongo que a la señorita Morton le debe dar igual casarse con Edward o con Robert». «En efecto, no cabe hablar de diferencias, porque Robert será ahora, a todos los efectos y propósitos, el primogénito, y por lo demás, los dos son jóvenes muy simpáticos, y no creo que el uno supere al otro en nada». Elinor no contestó, y John también guardó un breve silencio. Sus reflexiones concluyeron así. «De una cosa, querida hermana», le dijo tomándole la mano y en un tremendo susurro, «puedes estar segura. Y voy a decírtela porque sé que te hará feliz. Tengo buenas razones para pensar, de hecho lo sé de buena fuente, porque si no, no lo diría, y sería muy feo decirlo si no fuese así. O sea, que lo sé de buena fuente, y no es que se lo haya oído decir personalmente a la señora Ferrars, pero si lo ha oído su hija, y yo lo sé por ella. En fin, que a pesar de todas las objeciones que puedan ponerse a cierta alianza, ya me entiendes, ella la habría preferido con creces a esta, no le habría disgustado ni la mitad. Muy satisfecho quedé al saber que la señora Ferrars lo veía bajo esta luz. Es para todos nosotros una grata circunstancia. No pueden ni compararse, dijo. De los dos males habría sido el menor, y ahora estaría encantada de firmar para que no ocurriera nada peor, solo que esto está fuera de discusión. Es absolutamente impensable. Ya sabes, estas relaciones no tienen futuro, son asunto terminado. Pero creí que debía decírtelo porque sabía cuánto te complacería. No tienes nada que reprocharte, querida Elinor. No cabe duda de que las cosas se te están dando muy bien. Extraordinariamente bien, tal vez, considerándolo en todos los aspectos. ¿Has visto últimamente al coronel Brandon? Elinor había oído lo suficiente, sino para alimentar su vanidad y elevar su amor propio, para sacudir sus nervios y llenar sus pensamientos, y se alegró, por lo tanto, de no tener que decir mucho en respuesta, y de salvarse del peligro de que su hermano continuase hablando, gracias a la aparición del señor Robert Ferrars. Tras una breve charla, John Dashwood, recordando que Fanny aún no había sido informada de la presencia de su hermana, salió de la habitación para ir a buscarla, y Elinor se quedó a solas con Robert, a fin de profundizar en sus relaciones. Y éste, con su alegre desinterés, con la actitud ufana y autocomplaciente con que disfrutaba de la injusta repartición del amor y la liberalidad de su madre, repartición que iba en perjuicio del hermano proscrito y que él solo se había ganado con el disoluto curso de su vida y a costa de la integridad de ese otro hermano, le permitió confirmarse en el bajísimo concepto que le merecían tanto su cabeza como su corazón. A los 2 minutos apenas, Robert empezó a hablar de Edward. También él se había enterado de lo del beneficio y tenía muchas preguntas que hacer. Elinor le refirió los pormenores como había hecho con John, y el efecto que tuvieron sobre Robert, si bien muy diferente, no fue menos acusado que el que habían tenido sobre aquel. Empezó a reír a carcajadas.
La idea de que Edward se convirtiera en clérigo y viviera en una pequeña rectoría le hacía una gracia desmedida. Y cuando a esto se añadió la imagen fantástica de Edward leyendo plegarias con una sobrepelliz blanca y publicando las amonestaciones de la boda de John Smith y Mary Brown, nada pudo parecerle más divertido. Elinor, aguardando en silencio, grave e impasible, la conclusión de este disparate, no pudo dejar de mirarle fijamente con una expresión que indicaba todo el desprecio que le inspiraba. Fue, de todos modos, una mirada muy bien ejecutada, porque a ella la alivió y él no se enteró de nada. Robert volvió de la hilaridad a la cordura, no por una recriminación de ella, sino gracias a la delicadeza de sus propios sentimientos. «¿Podemos tomárnoslo a broma?», dijo al fin, reponiéndose de la afectada risa que había prolongado considerablemente la alegría genuina del momento. «Pero, por Dios, que es cosa seria. Pobre Edward, está perdido para siempre, y yo lo siento muchísimo porque sé que es una buenísima persona, un tipo tan bien intencionado como quizá no haya otro en el mundo. No debe usted juzgarlo, señorita Dashwood, por lo poco que le conoce. Pobre Edward, sus modales quizá no sean los más agraciados del mundo. Pero ya sabe usted que no todos nacemos con las mismas facultades, con el mismo garbo. Pobrecito, verle en un círculo de extraños, eso sí que da pena. Pero a fe mía que no hay en todo el reino nadie con un corazón tan grande. Y yo le digo y le vuelvo a decir que en la vida me he llevado una impresión tan fuerte como el día en que se descubrió todo. No podía creerlo. Fue mi madre la que me lo dijo, y yo, viendo que se requería de mí una respuesta enérgica, le contesté enseguida. «Querida señora, no sé lo que haréis vos en esta ocasión, pero por mi parte debo decir que si Edward se casa con esta jovencita, no volveré a hablarle en mi vida». Eso le dije inmediatamente. ¡Qué extraordinaria conmoción! ¡Pobre Edward! Para él todo ha terminado. Él mismo se ha cerrado las puertas de toda la sociedad respetable. Pero, tal y como le dije a mi madre, inmediatamente no me sorprende en absoluto. Era de esperar, después de cómo ha sido educado. Mi pobre madre está casi frenética. ¿Conoce usted a la señorita? La vi una vez cuando se hospedaba en esta casa. Un día me dejé caer durante 10 minutos y con lo que vi de ella me bastó. Una muchacha de pueblo, pura y simplemente sin gracia, sin estilo, sin elegancia y prácticamente sin belleza. La recuerdo perfectamente, la muchacha idónea para embelesar al pobre Edward. En cuanto mi madre me contó lo ocurrido, me ofrecí inmediatamente a hablar con él y disuadirle personalmente de su propósito, pero ya era demasiado tarde, por lo que pude ver, para hacer nada. Pues por desgracia yo no lo supe hasta que la ruptura estuvo ya consumada, cuando ya no era momento para intervenir. Pero si se me hubiera informado unas cuantas horas antes, probablemente algo se me hubiera ocurrido. Desde luego habría expuesto el asunto ante Edward sin andarme por las ramas. «Querido amigo», le habría dicho, «considera tus actos. Te estás metiendo en un compromiso de lo más desventurado que toda tu familia censura con unanimidad. En pocas palabras, no puedo dejar de pensar que algún medio se habría encontrado. Pero ahora es demasiado tarde. Imagínese, debe de estar muriéndose de hambre. No me cabe la menor duda. Está totalmente muerto de hambre». Apenas acabó de establecer este punto con gran solemnidad, llegó la señora de John Dashwood y le puso fin. Pero aunque ella nunca hablaba del asunto fuera de la familia, Elinor pudo ver su influencia en su espíritu, en la especie de confusa expresión que tenía al entrar y en sus intentos por tratarla cordialmente. Llegó incluso a interesarse al punto de descubrir que Elinor y su hermana no tardarían en abandonar la ciudad, un esfuerzo en el que su marido, que entró con ella en el salón y estuvo primorosamente pendiente de sus exhalaciones, pareció reconocer el máximo de gracia y de afecto. Capítulo 42. Una breve visita a Harley Street, en la que Elinor recibió la felicitación de su hermano por esa manera de viajar a Barton, con lo lejos que estaba, sin gasto alguno, y por la circunstancia de que el coronel Brandon fuese a seguirlas a Cleveland al cabo de 1 o 2 días, completó la serie de entrevistas que tuvieron hermanas y hermano en la ciudad. Y como anuncio de un posible y futuro encuentro en el campo, no recibieron sino una débil invitación por parte de Fanny de ir a Norland siempre que les viniese de camino, de lo cual no podía haber menos posibilidades, y una afirmación más calurosa, pero menos pública, que John le hizo a Elinor de lo pronto que iría a visitarla a Delaford.
A Elinor le divertía ver que todas sus amistades parecían decididas a enviarla a Delaford, un lugar al que, entre todos, era ahora el último al que le gustaría ir, o en el que querría residir, pues no solo su hermano y la señora Jennings lo consideraban su futuro hogar, sino que la misma Lucy, al despedirse, la invitó encarecidamente a visitarla allí. A primeros de abril, y a una hora aceptablemente temprana, los dos grupos procedentes de Hanover Square y Berkeley Street salieron de sus respectivas casas a fin de encontrarse, según lo convenido, en el camino. Para conveniencia de Charlotte y de su retoño, el viaje habría de durar más de 2 días, y el señor Palmer, viajando más expeditivamente con el coronel Brandon, llegaría a Cleveland poco después. Marian, aunque las horas de paz pasadas en Londres habían sido escasas y grande la impaciencia por marcharse, no fue capaz, cuando se vio en el trance, de decir adiós sin pena a la casa donde por última vez había alimentado aquellas esperanzas y aquella fe en Willoughby que ahora habían muerto para siempre. Y no pudo tampoco dejar la ciudad en la que Willoughby iba a quedarse, lleno de nuevos compromisos, de nuevos planes en los que ella no estaría incluida, sin derramar muchas lágrimas. La satisfacción de Elinor en el momento de la partida fue más evidente. No dejaba nada en Londres que pudiera dar pábulo a sus pensamientos, ni a nadie de quien separarse para siempre pudiera suponer un solo motivo de queja. Estaba feliz de librarse de la persecución de la amistad de Lucy, y agradecida porque podía llevarse a Marian sin que se hubiera cruzado con Willoughby ni una sola vez desde que éste se casó. Y tenía puestas todas sus ilusiones en lo que unos cuantos meses de tranquilidad en Barton podían hacer para devolver la paz de espíritu a Marian y fortalecer la suya propia. El viaje se desarrolló sin contratiempos. Al segundo día entraron en el anhelado o abominado condado de Somerset, pues así lo contemplaba, según el caso, la imaginación de Marian, y el tercer día por la mañana llegaron a Cleveland. Cleveland era una casa espaciosa, de moderna construcción, emplazada sobre una parcela de césped en pendiente. No tenía parque, pero sus jardines de recreo eran de unas dimensiones considerables, y, como cualquier otro lugar de la misma categoría, tenía sus claros de monte abajo y un paseo entre un bosquecillo más espeso, un sendero de grava lisa que circundaba una plantación y que conducía a la fachada de la casa. Había árboles diseminados por todo el césped, y el propio edificio se hallaba resguardado por abetos, serbales y acacias, y una tupida barrera de estas mismas especies y algún chopo lombardo aquí y allá limitaba las dependencias traseras. Marian entró en la casa con el corazón transido por la sola conciencia de hallarse a no más de 80 millas de Barton y a menos de 30 de Combe Magna, y apenas 5 minutos después, mientras las demás estaban muy ocupadas ayudando a Charlotte en la labor de enseñar al guardés su retoño, volvía a salir afuera y se escabullía entre los arbustos, que empezaban entonces a reverdecer, para subir a un promontorio lejano. Y allí, desde un templete griego, perdiéndose en una amplia franja de terreno en dirección al sudeste, pudo su vista posarse, llena de anhelos, sobre los confines del horizonte, e imaginar que desde la cumbre de aquellas colinas podía verse Combe Magna. En estos momentos de preciosa e invalorable melancolía derramó ardientes lágrimas, sintiéndose feliz de estar en Cleveland, y mientras volvía a la casa por un camino distinto, embargada por el feliz privilegio de la libertad campestre, de vagar sin trabas de un lugar a otro en exquisita soledad, tomó la decisión de pasar la mayor parte del tiempo de su estancia con los Palmer entregada a estos vagabundeos solitarios. Volvió justo a tiempo para acompañar a las demás a una excursión por las inmediaciones, y durante el resto de la mañana estuvieron entretenidas paseando ociosamente por el huerto de la cocina, examinando la floración de los muros y escuchando los lamentos del hortelano sobre el añublo. Entraron sin prisa en el invernadero, donde a Charlotte le hizo reír la pérdida de sus plantas favoritas, imprudentemente expuestas al frío y al rigor de las continuas heladas. Luego, la misma Charlotte, al visitar su corral y oír las frustradas esperanzas de la moza, gallinas que abandonaban sus nidos, zorros que las robaban y prometedores polluelos que morían prematuramente, halló nuevos motivos de regocijo. Hacía una hermosa mañana, el ambiente no era húmedo y Marian, al planear sus ocupaciones fuera de la casa, no había previsto que el tiempo pudiera cambiar mientras durase su estancia en Cleveland. Por eso, con gran estupor se vio privada de la ocasión de salir de nuevo después de la cena por culpa de un persistente aguacero.
Había confiado en un paseo crepuscular hasta el templete griego y quizá por todos los alrededores, y una tarde solo fría y húmeda no se lo habría impedido. Pero un aguacero fuerte e intenso no podía responder ni siquiera a su idea de lo que era un tiempo despejado y agradable para un paseo. La concurrencia era escasa y las horas pasaban lentamente. La señora Palmer tenía a su niño y la señora Jennings su labor de esterilla. Hablaban las dos de sus amistades de Londres, fijaban compromisos para Lady Middleton y se preguntaban si el señor Palmer y el coronel Brandon habrían pasado ya Reading aquella noche. Elinor, aunque poco interesada, participaba en la conversación, y Marian, siempre hábil a la hora de encontrar en cualquier casa el camino de la biblioteca, por muy poco que lo frecuentase la familia en general, no había tardado en hacerse con un libro. El constante y amistoso buen humor de la señora Palmer no regateó esfuerzos a la hora de hacer que sus invitadas se sintieran a gusto. El trato afectuoso y desenvuelto suplía con creces la falta de discreción y elegancia que con frecuencia lastraba la corrección de sus modales. Su amabilidad, realzada por la hermosura de su rostro, la hacía simpática, y sus tonterías, aunque evidentes, no eran desagradables porque no eran afectadas. Lo único que Elinor no le podía perdonar era su risa. Los dos caballeros llegaron al día siguiente pasada la hora de la cena, con lo que la concurrencia pudo incrementarse de manera harto agradable y la conversación nutrirse de una variedad que fue bien recibida, pues una larga mañana con la misma lluvia incesante le había amenguado ostensiblemente. Elinor conocía tan poco al señor Palmer, y tanto ella como su hermana habían recibido de él un trato tan distinto en tan poco tiempo, que no sabía qué podía esperar ahora que tendría ocasión de verle en su propio ambiente familiar. Observó, sin embargo, que con todos sus invitados se portaba como un auténtico caballero y que sólo de vez en cuando era grosero con su mujer y su suegra. Vio que era muy capaz de ser una grata compañía y que si no lo era siempre era solo porque tenía una inclinación exagerada a creerse tan superior a la gente en general como superior se creía a la señora Jennings y a Charlotte. Por lo demás, en sus hábitos y en su forma de ser no se distinguían, por lo que Elinor pudo advertir rasgos que no fueron los comunes a su edad y su sexo. Era puntilloso a la hora de comer, incierto a la hora de acostarse. Quería a su hijo, pero no quería que se le notase. Y las mañanas que debía consagrar a los negocios las pasaba jugando al billar. A Elinor, sin embargo, le gustó más en conjunto de lo que había esperado, y no lamentaba que la observación de su epicureísmo, de su egoísmo y de su presunción le evocase el dulce y apacible recuerdo de Edward y su generoso talante, sus gustos sencillos y sus tímidos sentimientos. Ahora recibía noticias de Edward, o al menos de algunos de sus intereses, por el coronel Brandon, que había estado recientemente en Dorsetshire y que, considerándola a la vez amiga desinteresada del señor Ferrars y amable confidente suya, departía con ella largo y tendido sobre la rectoría de Delaford, describiendo sus deficiencias y contando todo lo que tenía pensado hacer para arreglarlas. Su actitud en este como en cualquier otro aspecto, su satisfacción declarada por volver a ver a su amiga después de una ausencia de solo 10 días, su disposición a conversar y el respeto en que tenía sus opiniones habrían podido justificar ampliamente la fe de la señora Jennings en su amor, y quizá Elinor, si no hubiera creído que Marian seguía siendo, como al principio, su elegida, no habría necesitado más pruebas para sospecharlo ella misma. Pero, en las actuales circunstancias, una idea así no se le habría ocurrido de no haberla insinuado la señora Jennings, y no podía dejar de pensar que ella era, de las dos, la mejor observadora. Ella miraba en los ojos del coronel, mientras que la señora Jennings tan solo pensaba en sus actos, y mientras que su aspecto ansioso y preocupado, viendo que Marian empezaba a sentir, en la cabeza y en la garganta, síntomas de un fuerte resfriado, pasó totalmente inadvertido al no expresarse con palabras a los ojos de la señora Jennings. Ella pudo descubrir en su semblante los vivos sentimientos y la inútil zozobra de un enamorado. 2 deliciosos paseos crepusculares al tercer y cuarto día, no solo por la grava seca del monte bajo, sino por todos los alrededores, y especialmente por los lugares más alejados, donde la naturaleza era más agreste, los árboles más añejos y la hierba más larga y húmeda, habían sido la causa, junto con la imprudencia aún mayor de no quitarse, al volver, los zapatos y las medias mojadas, de un resfriado tan intenso que, aunque Marian lo negara o tomara a broma durante un par de días,
maduró rápidamente entre renovados accesos que nadie, ni ella misma, pudo dejar de notar. Llovieron prescripciones de todas partes y todas, como de costumbre, fueron rechazadas. Pese a tener fiebre y sentirse sin fuerzas, con los huesos doloridos, tos y escozor de garganta, una noche de feliz descanso iba a curarla por completo, y no le fue nada fácil a Elinor convencerla de que tomara, al irse a dormir, un par de los más simples remedios.